Lo benigno si es si este se encuentra, si le damos un TIRAS 1 o 2, que más o menos en puntos totales va a ser de 0 a 2 puntos, pues medianamente sospechoso, y el altamente sospechoso es el que va a tener a partir de 5 puntos, a partir de un nivel TIRAS de 5. Y pues en base a esto es que vamos a decidir, como pueden observar en la parte de abajo de la tabla, el seguimiento que se le va a dar y en qué caso se va a biopsiar, y lo que hablábamos, ¿no? Que la mayoría, pues en el TIRAT se va a biopsiar si el nódulo cumple estas características y se mide más de 1 centímetro. Y más adelante vamos a hablar un poco más del seguimiento. Bueno, en cuanto pues a lo más importante que es la ecografía, ya sabemos que va a ser el gol estándar debido a que pues es el medio que más tenemos a mano, también nos ahorra tiempo, y sobre todo pues su importancia también radica en el seguimiento y la formación de nuevos nódulos. Generalmente se considera que cuando nosotros clasificamos un nódulo desde el inicio, ya sea por estudios de citopatología, como benigno, pues este va a seguir un curso como natural y va a tener un crecimiento bastante lento, y en menos del 15 o menos del 10% de los casos, este se va a volver maligno. Y se espera que un nódulo que sea benigno alcance un crecimiento aproximadamente de 1 a 2 milímetros al año. Y bueno, vamos a tener sí especial cuidado en aquellos nódulos que tengan un componente quístico, pero de que estén creciendo mayor a 4 milímetros al año, pues porque esto sí nos va a hacer sospechar en que el nódulo se puede estar transformando en malignidad, y pues este sí va a requerir un seguimiento más estrecho, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, este mapa está bastante sencillo y es el que propone la Sociedad de Endocrinología Mexicana, y es en base a la clasificación de TIRAS. Aquí lo más importante es que esta clasificación va a tener un 88% de sensibilidad y un 49% de sensibilidad. Igual, pues, como vimos anteriormente, eso es lo que debe evaluar: la composición, la ecogenicidad, la forma y los márgenes del nódulo. Y en base a esto pues se suman todos los puntos y lo clasificamos en TIRAPS. Y lo más importante es que hacer un TIRAPS 1, recuerden que no se biopsia, el TIRAPS 2 tampoco, y según esto pues el TIRAPS 3 ya se biopsia si tiene un mayor a 2.5 e incluso mayor a 1.5. Bueno, ahora lo siguiente si recuerdan el algoritmo que pusimos al inicio, era de acuerdo a cómo nos íbamos a dirigir en cuanto a cómo se encontraban los niveles de TSH, lo que vimos pues al inicio. En el caso de que la TSH pues estuviera suprimida, el siguiente paso, aparte del ultrasonido, pues sería realizar un gamagrama. Bueno, resulta que el más utilizado es el gamagrama con tecnesio 99. Sin embargo, bueno, este nos va a dar la característica si el nódulo es hiperfuncionante o es un nódulo caliente. Lo que más se utiliza a nivel mundial es el tecnesio 99, más que todo por sus costos, y debido a que es uno de los que más se tiene a la mano. Sin embargo, con el tecnesio 99 menciona la literatura que hay que tener un poco de cuidado, porque en muchas ocasiones él te da un falso negativo, especialmente para aquellos nódulos que tengan un crecimiento mayor, que sean de un tamaño mayor a 4 centímetros. Y si a pesar de que el gamagrama con el tecnesio 99 bueno, nos dé la característica es que es un nódulo hiperfuncionante, y que pues como ya nos explicó la doctora, no se va a biopsiar y aún así seguimos teniendo una alta sospecha, entonces lo siguiente es realizar un gamagrama con yodo 123. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estos nódulos se detectan como hiperfuncionantes, pues tienen una conversión a la malignidad muy baja, y pues definitivamente por eso no requieren biopsia.
Bueno, aquí pues ejemplificamos un poco cómo sería la gammagrafía, cómo se miraría un nódulo caliente que va a ser pues bastante hipercaptante en relación pues a lo que se observa como normal, y que si ya en la gammagrafía pues da eso con una TSH suprimida, y pues estamos más que todo seguros de que del diagnóstico pues no hay necesidad de biopsiar. Bueno, ahora pues de lo más importante es en cuanto a la biopsia por aspiración con aguja fina. Sabemos que pues es el método más estandarizado. De igual manera, el invasivo generalmente se utiliza una biopsia con, perdón, una aguja que tenga un calibre de 25 a 27 milímetros, y pues este procedimiento se tiene que realizar guiado por ultrasonido, y lo que se quiere es que la muestra que nosotros tomemos sea de la parte exterior de la lesión, o sea, de que la muestra no se tome exactamente del centro de la lesión, porque se ha observado que si la tomamos como más a la periferia de la lesión, pues vamos a tener una celularidad más viable para, pues, inmediatamente analizar la patología, la citopatología de las mismas. Y en el momento de que se tome una biopsia para, en ese momento se debe colocar el, en un portaobjetos, y posteriormente posterior e idealmente debe ser evaluado por un citopatólogo para pues establecer si la cantidad de tejido que nosotros tomamos es el adecuado, y pues así evitar volver a realizar otra intervención. Y en realidad, pues el motivo de la biopsia es poder estadificar a través del sistema de Bethesda, que el sistema de Bethesda pues es un sistema que se ha implementado desde el 2017, y es el que utilizan los patólogos para dar un seguimiento y para dar pues un diagnóstico concluyente de estos nódulos. Bueno, a grandes rasgos, aquí pues tenemos un Bethesda tipo 1 y un Bethesda tipo 2 que se consideran como malignos. Tenemos el Bethesda tipo 3, que pues sí toma bastante importancia, porque el Bethesda tipo 3 en la mayor parte de los casos se reporta como citológicamente indeterminado, y pues este significado indeterminado, lo vamos a ver más adelante, puede irse para malignidad en el caso de que se trate de una neoplasia folicular, o quedarse nada más como un significado indeterminado. Y el Bethesda grado 4 pues se considera como maligno, y también el grado 5 y el grado 6 pues tienen una malignidad aproximadamente mayor al 70%. Y pues si, como les mencionaba ahorita, si se clasifica como un Bethesda clase 3, pues lo más probable es que este Bethesda sí sea maligno y corresponda a una variante folicular, pero que ésta sea de muy bajo grado en este momento. Igual también este es otro algoritmo de la Sociedad Mexicana de Endocrinología en base al Bethesda y el riesgo de malignidad de los mismos. Y pues aquí lo rescatable es que aparte de todo, que el Bethesda 1 y el Bethesda 2, por su bajo riesgo de malignidad, tienen un menos riesgo de malignidad. El Bethesda 1, pues si la biopsia, si se reporta como no diagnóstico, se debe repetir la biopsia en 1 o 3 meses, y el Bethesda 1 también se puede reportar como una lesión quística que tenga un riesgo de malignidad menor al 1%. Y bueno, esta indicación quirúrgica de tratamiento, bueno, esta indicación de tratamiento la vamos a ver un poco más adelante con las con las nuevas técnicas de radiofrecuencia y eso. Bueno, y pues en realidad para nosotros como medicina interna, pues clasificar el Bethesda, la verdad, únicamente solo nos sirve pues para saber en qué momento vamos a dar el seguimiento a los pacientes y por cuánto tiempo se va a seguir ese nódulo tiroideo. Y también, sobre todo, es importante que generalmente en los Bethesda grado 1, pues el nódulo no va a ser tan grande que no va a comprometer
la tráquea o no va a comprometer estructuras adyacentes, pero a partir del Bethesda grado 2, pues sí lo puede presentar. El paciente puede tener disnea, disfonía y especialmente eso se presenta en nódulos ya mayores a 4 centímetros y ahí en ese momento, pues sí vamos a considerar de que independientemente del resultado histopatológico, realizar una ablación térmica o realizar la extirpación, que era lo que se utilizaba más adelante, pero ahora en este tipo de nódulos, como lo que está teniendo más auge, es la ablación por radiofrecuencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, bueno. Bueno, lo siguiente también, pues no solo existe la biopsia por aguja, bueno, la toma de biopsia por aguja fina, sino que también la toma de biopsia por aguja gruesa, que esta pues se realiza con una aguja de un calibre de 18 a 21 milímetros y esta idealmente bueno, la indicación es para rebiopsiar un nódulo que en ese momento pues se necesitó, que no se tomó una muestra adecuada y específicamente en aquellos pacientes que se sospeche que tengan un linfoma tiroideo, ya que pues esta obviamente al ser más gruesa va a aportar una mayor cantidad de tejido y esa mayor cantidad de tejido y ante la sospecha de un linfoma tiroideo pues se va a mandar a citometría de flujo, pero pues no es un método que se realice pues habitualmente porque la mayor parte del tiempo el material que se toma con la biopsia con aguja fina pues es el necesario para la citopatología y es el necesario para estudios moleculares. Bueno, en realidad la toma de biopsia pues tiene una tasa de falsos negativos del 3 al 5% y estas pues se dan predominantemente en aquellos nódulos que son más grandes, aquellos que toman mayor importancia, son aquellos que miden más de 4 centímetros porque pues tienen la mayor probabilidad de arrojar más falsos negativos y por ende ser más malignos. También acá hay todavía como una falta de, bueno, como una discusión en cuanto a si los nódulos más grandes tienen probabilidad de ser más cancerosos y que y que si eso en realidad depende de su tamaño. Algunos estudios han mostrado de que no hay una relación entre el tamaño y la malignidad, pero pues la mayoría sí concuerda de que puede haber definitivamente al estar más grande puede alojar más malignidad, pero pues en realidad eso no es como bueno, según leí eso, pues estaba todavía en discusión que sí y que no, ya que algunos investigadores decían que si medía esto, pues tenía más del 10% de malignidad o de certeza de que ese nódulo mayor a 4 centímetros fuera más grande. Bueno, pues ya sabemos que los falsos negativos son pocos y la precisión de la citología, que es, o sea, si sale benigna en un inicio, la probabilidad de que siga siendo benigno va a ser al mayor al 96% y generalmente pues es muy raro, incluso menos del 10% como les mencionaba, que estos nódulos que se clasifiquen inicialmente como benignos se vuelvan malignos y eso pues va a depender si hay invasión capsular o vascular, debido a que en los casos de que se presente este tipo de invasión, pues se puede transformar de un adenoma a un carcinoma. Bueno, y en cuanto al abordaje, todavía he discutido de los nódulos mayores a 4 centímetros. Anteriormente, pues lo que se hacía hasta todavía como 1990 era de que si se encontraba un nódulo que solo por su tamaño era mayor a 4 centímetros, pues lo que se hacía en ese momento es que se hacía una extirpación quirúrgica, se sacaba el nódulo tal cual y se estudiaba toda la celularidad del mismo. Y actualmente pues eso ya es una técnica que ha cambiado y ha cambiado gracias al advenimiento de las pruebas moleculares que han venido pues a disminuir la necesidad de una intervención quirúrgica. Y actualmente lo que se va a evaluar pues es el empeoramiento de la sintomatología o el compromiso a las estructuras adyacentes y cómo ese va variando a lo largo del tiempo. Y obviamente, pues si el paciente va teniendo síntomas, pues
que vayan empeorando con el tiempo, que el nódulo vaya cambiando de características, es decir, que vaya creciendo en los estudios, que generalmente estos nódulos se hacen ultrasonidos cada 6 o cada 12 meses y que se vaya observando un crecimiento que se vaya llenando de calcificaciones o que esté condicionando desviación traqueal, pues en ese caso, ese nódulo lo que se recomienda es la realización de una hemiteroidectomía y pues el estudio posteriormente del mismo. Bueno, en cuanto a las pruebas moleculares, pues no se toman en sí como al 100% de rutina, sino que se realizan idealmente en aquellos casos en los que se tenga sospecha y específicamente en la clasificación de Bethesda 3, ya que pues se pueden presentar como un 15% como nódulos citológicamente indeterminados. Y pues el advenimiento de las pruebas moleculares pues vino a disminuir que se hiciera una intervención más agresiva y que se extirpara quirúrgicamente. Y pues aproximadamente el 30 o 50% de estas pruebas moleculares van a arrojar resultados anormales, es decir, que si ese nódulo es sospechoso, podemos creer en un 50% de que por pruebas moleculares de que sí está maligno y que pues debe retirarse. Bueno, ¿cuándo decidir si retirar un nódulo tiroideo o cuándo decidir si no retirarlo? Pues específicamente estos nódulos pues va a depender de las características que ya habíamos visto, más que todo los nódulos grandes que comprometan otras estructuras y lo que se busca generalmente es que se resuelvan los síntomas locales que se esté produciendo y siempre lo que se va a preferir es lo que ya les había mencionado, que es la hemiteroidectomía. Y bueno, aquí lo que observamos, pues, son las indicaciones, por así decirlo, de cuándo realizar una, perdón, de cuándo pues realizar una intervención quirúrgica en en este tipo de nódulos, pero pues lo que nos tenemos que llevar es que pues lo que se prefiere es una hemiteroidectomía y actualmente la radiación por radiofrecuencia y que pues definitivamente la extirpación de estos nódulos pues va a depender únicamente y primero que todo de sus características. Eso ya no es mucho para nosotros. Bueno, y en cuanto a la ablación por radiofrecuencia, pues es como una nueva técnica que pues se supone que es más inocua, que tiene menos complicaciones, ya que presenta complicaciones aproximadamente en 1 a un 4% de los pacientes y lo peor que les puede pasar es que tengan un hematoma o que tengan un absceso y pues esto raramente va a causar algún tipo de compromiso importante a los pacientes. Y bueno, en el peor de los casos también se ha asociado aproximadamente que pueden presentar síndrome de Horner en aproximadamente el 5% de los casos. Y pues esta se realiza por medio de sedación consciente. Se espera que si al paciente se le llega a indicar esta técnica, se espera que el volumen del nódulo disminuye en un 30%. Y si el nódulo no llega a disminuir el 30%, pues se debe reevaluar el paciente y se debe considerar si realizar una extirpación quirúrgica. Y sobre todo, pues actualmente sí se está utilizando mucho como el tratamiento de primera elección en aquellos nódulos sintomáticos y sobre todo, pues si nosotros tenemos certeza de que pues por citopatología y por estudios moleculares es un nódulo va a estar benigno. Bueno, en cuanto pues a aquellos nódulos que tengan características quísticas, pues
Los nódulos tiroideos, la mayoría son quísticos, aproximadamente en el 50% de los casos se pueden presentar. En estos casos, pues también se puede considerar hacer un drenaje por medio de guiado de ultrasonido, por medio de una aguja, y específicamente pues si el nódulo no está muy grande. Y aquí hay que tomar en cuenta que la proporción creciente de este quiste predice inversamente el riesgo, o sea que no necesariamente pues como les digo, no necesariamente va a ser un nódulo malo porque esté quístico, porque esté muy grande. Y pues la verdad, en cuanto a los 4 centímetros, en uno de los artículos que revisé decía que sí se podía considerar el drenaje, pero en la actualización del 2016 de la Sociedad de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, mencionaban de que si tenía 4 centímetros definitivamente no se podía realizar el drenaje del mismo por una, con una aguja, porque definitivamente pues iba a quedar muy residual y podía implicar que después se tuviera que hacer un procedimiento más invasivo. Bueno, y de lo más importante es cuándo realizar la vigilancia activa. Bueno, la vigilancia activa, tanto la ATA como el TIRATS proponen que después de la estadificación, pues nosotros tenemos que ver en la ecografía el aumento del tamaño y el cambio en las características ecográficas del mismo, porque esto pues es lo que nos va a orientar a si ese nódulo lo vamos a seguir considerando como sospechoso o lo vamos a dejar pues hasta ahí el abordaje. Aproximadamente los nódulos tiroideos benignos crecen significativamente, pues ya les había mencionado que tienen un crecimiento de 1 a 4 milímetros por año, y eso se puede considerar como normal, y pueden tardar en crecer hasta, va y menciona como varios años, pero son como 10 años, entre el 10 y 50 por ciento. Y generalmente la mayoría de los estudios en cuanto a dar el seguimiento, cuánto tiempo se debe seguir un nódulo, se han quedado como en un plazo de 5 años. La verdad, la literatura mencionaba que después de estos 5 años, pues no había ninguna evidencia científica de que si se debían o no se debían seguir bueno, si se debían o no seguir estudiando los nódulos. O sea, todos los estudios proponen como un punto de corte hasta 5 años. Y bueno, durante este momento de la vigilancia activa, pues lo más importante y lo que vamos a seguir haciendo es la ecografía. Una ecografía simple, no es necesaria una ecografía Doppler de tiroides, y siempre tanto en el examen físico del paciente como en los métodos en el ultrasonido, lo que se va a buscar es si en ese momento el paciente tiene ganglios cervicales, porque los ganglios cervicales están asociados a la progresión de la enfermedad, o sea, están fuertemente asociados con la transformación a malignidad de los nódulos. Bueno, aquí ya para terminar, pues lo que se propone es como un régimen como razonable de vigilancia a los 6 y a los 12 meses. Y pues con esto vamos a documentar propiamente esas características de ese nódulo, y según las pautas de la ATA se va a recomendar repetir la biopsia con aguja fina para los nódulos que crecen más del 20% en al menos 2 de sus dimensiones, o que tienen un aumento de 2 milímetros o más en este periodo de tiempo, o que tienen un aumento del volumen en el 50%. En ese caso, pues sí, se va a recomendar repetir la biopsia por aguja fina, pero pues el seguimiento de 6 a 12 meses. Y en aquellos nódulos que se consideren con un patrón de muy baja sospecha, pues los estadificados como un Bethesda 1, Bethesda 2, pues se puede repetir la ecografía incluso hasta los 24 meses, y pues si estamos completamente seguros de que no cambió nada, pues vamos a interrumpir la vigilancia de estos pacientes a los 5 años.
También aquí cabe mencionar que como tal, no se menciona que el seguimiento debe de hacerse al mismo tiempo el ultrasonido con las pruebas de función tiroidea. Únicamente pues solo menciona el seguimiento a través de ultrasonido, porque pues eso es lo que en realidad nos va a ir brindando la pauta y aquellas lesiones que desde un inicio se caractericen pues como sospechosas de malignidad y que vayan teniendo un crecimiento un poco más acelerado, pues se propone ahí como tal vez, porque como les mencionaba, pues la mayoría de estudios se corrieron hasta 5 años, se puede pues continuar estudiando a los pacientes a los 10 años si es que pues no tienen alguna complicación por otra comorbilidad. Y bueno, esto de igual manera, pues aquellos nódulos, también la ATA pues hace otra recomendación de que podemos todavía considerar repetir esa ecografía a partir, bueno, entre ese periodo de tiempo, entre los 6 y los 12 meses. Y bueno, ya para terminar, pues, bueno, esta es la última ya, pues viene siendo como un resumen de lo que les había mencionado, cómo va a ser la vigilancia, pues aquellos que se clasifiquen de acuerdo al Bethesda como grado 1 con un riesgo de cáncer del 5 al 10%, pues vigilancia ultrasonográficamente. Aquí este artículo lo mencionaba que después de 1 o 3 meses, pues en realidad lo que recomienda la mayoría son los 6 meses y pues esto al final pues es como un resumen. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda ni pregunta? ¿Todo claro? Sandy, tú no faltaba que hay una parte de la otra que dice que los pacientes que tienen factores de riesgo, valores si sí se realiza alguna punción, que son aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer papilar de tiroides o que hayan tenido antecedentes de radiación en la infancia, o que ya les hayan hecho una hemipirectomía que hayan salido de para cáncer, o que tengan estudios de imagen para los tiroideos. Y pues sí, lo del seguimiento, de acuerdo a la edad, va a depender del tamaño del núcleo y del riesgo de malignidad que tenga. Pero generalmente, con algo riesgo, tienes que estar haciendo ultrasonidos y funciones cada 6 meses. Y ya en los de bajo riesgo, puedes hasta hacer seguimientos hasta cada 2 años. Y pues nada más. No sé si sea yo, pero casi no te escuché, Oskis, como que se escuchaba medio viciado el sonido. No sé, ¿los demás sí escucharon? Sí, o sea, solo Oskis ahorita mencionó pues lo del seguimiento que tenemos que tomar en cuenta que en aquellos nódulos de 6 a 12 meses, que es como lo más estándar. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, perfecto. Ya mandó Oski su comentario. Bien. ¿Nadie más tiene nada que comentar? No, doctor. Bueno, Sari, ¿en qué quedaste con René? Me había comentado que
Que sí, que estaba bien, que no había problema que nos juntáramos para ver lo del caso, doctor. Nada más que ahorita la doctora Sandy me dice que no va a poderse unir, que sino que pues cualquier duda lo vea con ella. Ok. Pues Bueno. entonces como usted diga. O sea, digo, yo no tengo problema en que lo revisemos. El problema es que yo no estuve en las dos sesiones previas. Sí, Entonces, nada más quedaban pendientes, dos temas. Entre ellos, bueno, uno era de Betsy. Nada más ella nos iba a dar una presentación de las lesiones dérmicas, porque el caso muestra unas lesiones maculopapulares, pero también mencionan petequias. Entonces sí vamos a ver pues como esa correlación con los datos del caso. Nosotros en la mañana pues ya revisamos lo que era el abordaje de la fiebre de origen desconocido, que es lo que mencionan. No nos queda muy claro cuándo inició el cuadro porque no refieren fechas específicas, pero sí que la paciente tuvo fiebre. Entonces, pues es una de las cosas que sí hay que interrogar, la etiología de la fiebre. También revisamos pues cuál era el abordaje de la pancitopenia, que es lo que pues tiene la paciente. Y pues dado que tiene lupus y SAPS, pues también habíamos revisado eso y que se van a preguntar pues esos criterios, ¿no? Porque tal vez la paciente en realidad no tiene un correcto diagnóstico. No descartamos las causas infecciosas, pero pues como sí sospechamos tal vez de algo reumatológico, por eso le íbamos a revisar con la doctora Sandy las lesiones de la piel, pero si gusta igual que Betsy nos dé su clase, bueno, nos dé lo que ella encontró al respecto y sí, sí, adelante. Betsy. Sí, aquí estoy. A ver, A ver. voy a compartir la pantalla. A ver si ahí se ve. Mm, Ahí ya se ve. Sí, ¿Sí? Ok, vale, pues. Entonces, efectivamente el caso lo que menciona es así como muy eh, blando, solamente dice lesiones maculopapulares y también menciona petequias.